Sí, buenas tardes. Me da gusto una vez más volverlos a ver, sobre todo que se hayan conectado a esta cápsula, ¿verdad? Para poder seguir con nuestros estudios. Esta es la lección número 34 y el tema es Busquemos el reino de Dios, que está basado en Mateo 6:31 al 34, pero antes quisiera hacer una oración, deseando que se encuentren bien y sobre todo que esta palabra, que es del Señor, que ya está bien bendecida, penetre en nuestros corazones. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú nos has permitido disponer de este tiempo para poder escudriñar tu palabra y conocerte cada día más. Bendícenos, Señor, y que podamos esta palabra, Señor, que sea revelada a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, como les decía, este es el texto, los textos que vamos a ver el día de hoy son del Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 34, y le voy a dar lectura. El tema es Busquemos el reino de Dios en la lección 34. Dice la Escritura: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Sabemos que el Señor Jesús tenía una queja con respecto a sus débiles discípulos, y hoy sabemos que estamos atravesando una pandemia, ¿verdad?, que ha sido fuerte y que ha pegado también a la economía, por la cual se predice que va a haber mucha hambruna y mucha gente que pudiera morir de hambre. Pero hay promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros, a aquellos que buscamos el reino, aquellos que también de estas promesas obedecemos las condiciones que Dios nos da. Y nos dice en Mateo 6:31: No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Nosotros no deberíamos, ¿verdad?, pasar toda nuestra vida afanosa, sobre todo si somos creyentes, si sabemos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, de estar buscando el alimento y la bebida y el vestido para el futuro muy afanosamente. En Mateo 6:32 nos dice la Escritura: Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, podemos preguntarnos quiénes son estos gentiles que se afanan desmedidamente por el comer, por el vestido y por el beber. Estos son aquellos o aquellas personas que no pertenecen al pueblo de la promesa y están fuera de la misericordia divina. Pero nosotros, como pueblo de Dios, no debemos entrar en la preocupación, que es sinónimo de desconfiar de las promesas de Dios. Porque es incomprensible que un creyente, ¿verdad?, que ha aprendido a llamar a Dios como el nombre de Padre, pueda desconfiar de Él. Entonces, los gentiles sí buscan todas estas cosas básicas que son el alimento y el vestido, porque no conocen mejores cosas y se afanan por esto en este mundo en el que vivimos. Están siempre ansiosos, están preocupados por estas cosas y realmente no están confiando en la providencia que Dios les puede dar. Y por eso mismo, para los creyentes es una vergüenza que al poseer estos principios más nobles de conocer las promesas de Dios, andemos como los gentiles o como los mundanos, y sobre todo viviendo como ellos viven, afanándonos, preocupándonos por el que comeremos, por el que vestiremos, por el que beberemos. Sin embargo, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas que son básicas, es decir, todas esas cosas como el alimento y el vestido. Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, y a veces ponemos nuestra confianza no en Dios, sino en el amigo o en el pariente, y decimos: si mi amigo supiera mi problema,
pronto correría a sacarme de este asunto o de este apuro. Pero nosotros debemos pensar ante todo que Dios, nuestro buen Padre, conoce nuestras necesidades, que nos ama, que tiene compasión de nosotros y está presto siempre a ayudarnos, siempre y cuando caminemos en esa voluntad que Él quiere que caminemos. Aunque por otra parte, quiere también que se lo digamos, porque Él, a pesar de que lo conoce todo, conoce nuestras necesidades, quiere que nosotros en oración se lo demos a conocer con súplicas y ruegos, que abastezca, ¿verdad?, esta necesidad y que no caigamos en la ansiedad. Veamos, Jesús habla de suplir lo que necesitamos. No va a satisfacer nuestro capricho, lo que nosotros querramos, pero sí nos dice que consideremos a las aves y que vuestro Padre Celestial las alimenta y ellas no tienen que padecer congoja. De igual manera nosotros, creyendo que Él suplirá toda necesidad básica. Y en Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús presenta dos maneras en que se puede ir la preocupación. La primera es contrastar el reino de Dios. O sea, debemos de saber que el buscar el reino de Dios, esto es algo que Dios nos está pidiendo, y si obedecemos, realmente entramos en ese orden para que Dios pueda abastecer lo que necesitamos. Esto significa hacer la voluntad de Dios y debe de ser la prioridad por excelencia en nuestras vidas. Desde la mañana busquemos a Dios, a mediodía y en todo momento podemos adorar, podemos servir a Dios y podemos también guardar sus mandamientos en obediencia. Y sirviendo a Dios, en vez de querernos quejar, ¿verdad?, hacemos nosotros que Dios se agrade de nuestras vidas y que esa condición que nos ha puesto para que venga esa bendición la estamos obedeciendo, y por lo tanto no tenemos por qué afanarnos. Dice la escritura que leímos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay aquí un argumento doblemente poderoso para quitar de nosotros la ansiedad y el afán atormentador acerca de las cosas temporales. Jesús nos dice: no se afanen ansiosamente por la vida del cuerpo, porque tienen mejores cosas en que afanarse. Y estas cosas en las cuales debemos de preocuparnos u ocuparnos es la vida del espíritu y la eterna bienaventuranza. Esto es lo único necesario que Dios nos pide para buscar el reino de Dios. En lo que deberíamos ocupar nuestro pensamiento más que cualquier otra cosa es en la palabra de Dios. Tenemos un medio más seguro, fácil y sencillo de obtener entonces las cosas necesarias para esta vida al buscar primero el reino de Dios. Hay aquí una demanda de nuestros deberes: buscar primero el reino de Dios. Nuestro deber es buscar, no que ya lo haya alcanzado, decía Pablo. Que tenemos continuamente, cada día, tenemos que poner de nuestro esfuerzo, de ese orden que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas para poder hacer su voluntad. Porque debemos de pensar en el cielo. El cielo es nuestra meta y es la santidad de nuestro caminar. Si no es camino para el cielo, de nada nos sirve nuestra religión. Sin embargo, sabemos que deseamos ver un día a nuestro Señor. Esta vida sabemos que es corta, pero mientras estemos aquí, tenemos que empeñarnos deseando con todo nuestro ser las cosas de Dios. Y profundizando en este concepto, los incrédulos e indiferentes y aún los religiosos que no han nacido de nuevo se muestran reacios a entregarse a Cristo, porque piensan que es una vida muy triste y procuran seguir su camino haciendo lo que más les agrada. Pero si Dios es infinitamente dichoso y la vida eterna es la suprema satisfacción del hombre, ¿cómo es posible que alguien que se imagine que va a perder el gozo y la íntima comunión con Dios y el fruto del Espíritu Santo? Buscar primero es también buscar desde la más temprana edad, porque la vida es muy corta.
debemos de acordarnos de quién es nuestro Creador, para poder tener una calidad de vida desde nuestra juventud hasta nuestra ancianidad. Y debemos de buscar cada día en el amanecer a Dios nuestro Padre, porque Él debe ser lo primero de lo primero. Y la gloriosa y generosa promesa de todas estas cosas necesarias para la vida serán entonces añadidas cuando buscamos primero el reino de Dios. Y nos serán añadidas porque la medida del galardón es de Dios y Dios es muy grande. La piedad, dice Pablo, tiene promesa. O sea, cuando nosotros buscamos hacerle bien a los demás, la caridad a los demás, el bien, hay una promesa y en esta vida presente y también en la venidera. Si comenzamos con Dios, comenzamos por el lado correcto en nuestros quehaceres y podemos estar seguros de que en las cosas de esta vida podemos confiar en Jehová Jireh. Dios proveerá, así como Dios proveyó un holocausto, ¿verdad?, para Abraham, así también para nosotros Él proveerá lo necesario si realmente estamos haciendo y obedeciendo su voluntad. Por lo tanto, debemos permitir que el Señor, nuestro Dios, limpie la lámpara de nuestro cuerpo, que es nuestro ojo, con el colirio del Espíritu Santo, para que todo nuestro cuerpo se llene de todo lo bueno, de todo lo santo, lo justo y lo limpio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios sabe y conoce las necesidades del cristiano en cuanto al alimento y vestido. Dios, como el Rey del universo, tiene los recursos para proveer a las plantas, a los animales, ¿verdad?, ese alimento, ese vestido, y también lo hace para con nosotros. ¿Cuánto más lo puede hacer y hará por sus hijos que le buscan y que hacen su voluntad? Cuando el cristiano busca primeramente el reino de Dios y su justicia, la necesidad del sustento y el vestido será cubierta por Dios. Tales cosas serán añadidas cuando el cristiano busca el reino de Dios por encima de cualquier otra cosa. El cristiano no se debe angustiar por el día de mañana. ¿De dónde vendrá su sustento? Jesús nos enseña que el cristiano no debe de afanarse en estas cosas por esta prosperidad material. Ahora debemos saber que Dios hablaba a su pueblo por medio de los profetas durante tiempos de pecado y también de caídas. Estos profetas en realidad eran portavoces de Jehová. Sin temor ellos clamaban contra la idolatría, la inmoralidad y toda forma de iniquidad. Estos profetas de Dios rogaban al pueblo que se arrepintiera y que se volviera al Señor, y dieron advertencia de las consecuencias terribles cuando no lo hacían. Y tenemos un ejemplo del profeta Elías. Él fue un instrumento escogido de Dios para poner de rodillas a la nación adúltera y orgullosa. Sus oraciones podían traer bendición a través de la lluvia o ira por medio de la sequía y fuego. Elías sirvió a su generación no consintiendo más bien su pecado, y lo afrontó con gran valor. Su primer acto registrado fue anunciarle al rey Acab que la tierra sufriría una sequía por 3 años y medio. Esto era un juicio de Dios contra la idolatría de la nación. Dios escogió usar una sequía severa para atraer la atención del pueblo. A ellos no les importaba que esta idolatría había traído una sequía espiritual sobre la nación, pero no pudieron ignorar la sequía física en la que estaban sufriendo. Hoy en día tenemos una pandemia mundialmente, ha llegado a todos los países, a todas las naciones, excepto a 10 o a 15 que están libres de este virus. Y este virus ha traído muertes, mortandad, ha traído hambres, ha traído pérdida económica a muchas familias. Y este es un llamado de Dios para hoy en día a nosotros,
como creyentes, buscarle al Señor con todo nuestro corazón, aún en medio de esas circunstancias, porque sabemos que también algunos parientes nuestros ya no están con nosotros. Pero debemos de mirar nuestros ojos al autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? Lo que quiere es buscar y realmente limpiar nuestros corazones, que le busquemos de todo corazón. El caso de Elías, vemos que vivió momentos en los cuales la nación se había descarriado, había caído en idolatría y Dios manda juicios severos sobre esas generaciones. Hoy en día la gente se olvida de Dios, tanto los religiosos. Dios no quiere religiosos, Dios quiere que lo conozcamos en una relación íntima con Él. Aún los impíos están también siendo sacudidos con esta pandemia. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cada día cómo debemos de actuar. Debemos de tener y entrar en ese orden. Elías era un hombre que buscaba el reino de Dios. Se ve cómo Dios dispone las cosas para que no le falte alimento, utilizando incluso animales. Aquí hay una demostración del poder de Dios sobre las leyes que rigen la vida física. Tipifica también su poder para dar nueva vida espiritual. Esta vida moral y espiritual es la que recibe mayor atención en todo el Antiguo Testamento y la que es declarada las buenas nuevas en Cristo en el Nuevo Testamento. Sabemos que Dios puede ayudarnos en estos tiempos tan difíciles cuando busquemos hacer su voluntad. A Elías sabemos que fue un hombre, un profeta que lo alimentaron los cuervos y le llevaban su comida y no le faltó. En Mateo 6:34 nos dice que así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Por último, Jesús dice que podemos derrotar la preocupación cuando adquirimos el arte de vivir al día. El día de mañana traerá su propia inquietud. Le basta cada día su propio mal. Cada día trae consigo su carga, sus molestias, sus problemas y sus preocupaciones. Pero con la providencia de Dios trae también consigo la fuerza, el ánimo y la provisión consiguiente. Deja que el mañana se ocupe del mañana. Si el problema y el tormento de hoy se renuevan mañana, también las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dejemos, pues, para las fuerzas del mañana, el trabajo de mañana y la carga del mañana. No estemos ansiosos por el futuro, así como no debemos jactarnos del día de mañana. Tampoco debemos ser ansiosos por el día del mañana. Ya sea dulce, ya sea amargo, lo que nos depare el porvenir, hemos de ponerlo en las manos de Dios. Con la ayuda de Dios, a través de las oraciones, obtendremos las fuerzas diarias para hacer frente también a los problemas y tentaciones de cada día. El diccionario define la preocupación como el sentimiento de inquietud, de temor y de intranquilidad por una situación determinada. Según esta definición, la preocupación depende de las circunstancias, pero lo que Jesús dice es que debemos ponernos sobre las circunstancias, arriba de ellas. Tal vez se pregunten, ante unas circunstancias negativas, ¿cómo puede uno dejar de preocuparse? Jesús da la respuesta: confiar en Dios. Esto no se refiere a una fe ciega, que quiere creer cualquier cosa, sino a la fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Confiar en Dios implica conocer la voluntad de Dios y hacerla. Dios también espera que uno haga su parte y Él hará la suya. Esto es buscar el reino de Dios y su justicia. Nuestra confianza no debe estar puesta en nosotros mismos, sino en Dios, sabiendo que Él es bueno, Él es justo y todo está bajo su control. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos con Él cada día y que nosotros busquemos la palabra de Dios para que nos fortalezcamos en el Señor. En primer lugar, tenemos que dejar de afanarnos con las cosas, ya que el afán nos consume y evita que podamos ver la gloria de Dios. En segundo lugar, tenemos que mantener una línea de intimidad constante con Dios y pedirle que nos guíe al lugar que Él ha escogido para nosotros. Y en tercer lugar, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Tenemos que concentrarnos en las bendiciones espirituales de Dios y no en las maldiciones de este mundo. Al vernos confrontados con situaciones que aumentan nuestro nivel de ansiedad, nunca debemos de desconfiar de Dios. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos en esta hora, hermanos, y que sea nuestro corazón. Si hay incredulidad, pedirle a Dios que quite esa incredulidad y que nos ponga esa confianza que debemos de poner en su palabra, porque Él no es hombre para que mienta. Él es Dios, Él es un Dios veraz. Todo lo que dice es verdad. Confiemos en Él. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti agradeciéndote por tu palabra, Señor, que nos infunde confianza. Ayúdanos a poder creerte a ti, pero también hay condiciones para que estas promesas se puedan cumplir en nosotros. Son condiciones en las cuales debemos de buscarte a ti con todo nuestro corazón y obedecerte haciendo tu voluntad. Te agradecemos por este día, por tu palabra, porque tú nos das nuestro pan de cada día, ese alimento espiritual que también necesitamos. Te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y los espero para la próxima cápsula. Hasta pronto.